Hielo. Coincide con la noción de estilo, tal como se define. La lectura debe ser una de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a hacerlo. Pero no tengo idea de lo que va a suceder después. Entonces, un libro de escribir esa situación. Y digamos que no es, el cuento se escribe. Y a mí la cosa más importante que me ha pasado en la vida ha sido aprender a leer una pizca de exageración en esa frase. Hola a todos, hoy tenemos una invitada que vive en Buenos Aires, pero es como yo, bogotana, que es una escritora joven de mi edad, por supuesto, María del Mar Ramón, que es escritora, es ensayista, además es activista y bueno, y a mí me parece fascinante su trabajo porque es una narrativa que es muy honesta, que explora temas como el placer femenino, como la culpa, como la violencia, el tema de la memoria y la identidad, y bueno, y siempre le había seguido su trabajo por todas partes y estoy demasiado feliz de que hoy por fin esté acá con nosotros en Biblioteca Personal desde Argentina. Buenos días, María del Mar. Buenos días, Majo. Yo también estoy muy contenta de estar acá. Nos venimos siguiendo en redes, además tenemos muchas amigas en común y eso me pone muy contenta. Qué delicia, que sea el comienzo de una gran amistad. Eso espero. Bueno, María del Mar, tus libros tienen algo que me gusta mucho, porque digamos que mis libros favoritos son los que cuestionan, los que le hacen a uno preguntas, los que ponen en relevancia temas que son tabús, secretos. Y bueno, creo que tus libros no piden permiso para hablar del cuerpo, no piden permiso para hablar del deseo, de la culpa y el placer. Y quería arrancar por ahí, María. ¿Qué papel ha jugado la incomodidad, tanto la propia como la ajena, en tu escritura? Ay, me gusta mucho la expresión que usaste, como me gusta mucho la expresión de no pedir permiso, porque yo siento que la escritura es un ejercicio de insumisión. Se trata de eso, ¿no? Como tiene y requiere una soledad y una intimidad y también una desfachatez que a mí me resulta supremamente liberadora. Yo disfruto mucho del oficio y me gusta pensarlo como un oficio, ¿no? Como algo que también se labra con las manos y con el cuerpo y de una forma mucho más artesanal y mucho más vulgar que esta idea que tenemos de los y las escritoras, como en este espacio súper sacralizado y súper idealizado, y a mí me gusta pensarlo como un oficio que pertenece al mundo del trabajo, y me doy cuenta de cómo el oficio influye en mi escritura. Y eso me hace sentir muy contenta, como que me doy cuenta de cómo hay una voz desfachatada y hay una voz que procura esta libertad y esta singularidad, pero también hay un trabajo y hay un oficio que ahora con la publicación de mi tercera novela, que es el cuarto libro, se le nota a los libros. Y eso a mí, o sea, eso a mí me hace sentir súper contenta porque uno tiende a pensar, o al menos yo tiendo a pensar, quizás porque por una historia personal, pues como de haberme destacado mucho en las letras y muy poco en todas las otras materias de la vida, y entonces o haber sido como una chiquita muy, no sé, metida grande. Y hay como algo que siento que nos dijeron a muchas personas que tuvimos la suerte de publicar jóvenes, y era esta idea de, bueno, ¿no? Este mote que tampoco es novedoso de esta idea de la juventud y esta joven promesa y esta cosa. Y yo creo que eso no tiene mucho sentido o eso carece de valor mientras uno va envejeciendo, y hay mucha gente que lo lleva con mucha angustia porque también es una industria muy cruel que se encarga de obviamente hacerte competir con colegas y tener otra clase de criterios, pero al final del día hay algo muy precioso, y es que la voz de una y la singularidad de una y lo que sea que una tenía de especial hace tantos años cuando escribía, vale
algo hoy en día porque hay trabajo y hay oficio y hay sentarse y hacerlo y hay lectura y hay estudio y como que me parece súper valioso pensarme hoy como una autora más de ese estilo que de chispazos, ¿no? Y de inconstancia y de cosas que quizás es algo que se le da más a los poetas. Yo creo que los narradores y las narradoras, y esto es algo que dice una escritora que a mí me gusta mucho, argentina, que se llama Bettina González, los narradores y las narradoras nos hacemos en el tiempo. Los novelistas y las novelistas nos hacemos en el tiempo, no es porque es una tarea de largo aliento, te tardas años, no es un cuento, no es un knockout, no es un sprint, es una maratón y tiene tiempo, trabajo, el aprendizaje, la corrección, la edición. Y poder hacer eso y como poder dedicarse a eso a pesar de que la mayoría de nosotras y nosotros, los escritores y las escritoras, no vivimos exclusivamente de los libros, pero poder hacerlo y poder mejorar en el próximo y poder pensar y poder corregir para un próximo y poder trabajar con algo como una novela es algo súper gratificante. Entonces yo sí siento que hay una voz que hablaba de unas cosas y que sigue estando, como hay un pulso ahí de ese primer libro, que es ese libro de ensayos, que yo creo que, y esto lo digo a título personal, pero pues lo repito un montón, no quiero desilusionarlas, no quiero desilusionarlas y desilusionarlas, yo no creo ser una gran ensayista. Bueno, promotora de tu trabajo, así como aprovechando este espacio para decir que eres la mejor, no, pero habla bien de que no seas arrogante, me encanta, pero aunque sí eres una buena ensayista. Soy una narradora decente y siento que yo releo Coger y Comer y me pasa algo súper bonito. Yo no lo releí durante muchos años porque es un libro que se publicó en el 2018 y es un libro al que yo le debo todo, a pesar de hoy en día no escribir cosas parecidas. Y es un libro que no ha hecho sino traerme cosas hermosas y alegrías y un montón de personas y de lectoras y de historias, porque es un libro con el que la gente se engancha y la gente me escribe cómo se siente a partir de haberlo leído. Y a mí a veces, como pasó tanto tiempo, me sucedieron dos cosas y ¿Del ensayo que estás hablando es tirar sin culpa o no? es que en Colombia se llama Tirar y Vivir sin Culpa, pero en el resto del mundo se llama Coger y Comer. Y es un ensayo que quiero que les contemos a los oyentes que no lo conocen, que fue obviamente súper polémico porque imagínense, salió hace muchísimos años cuando ninguna mujer hablaba del placer y del deseo y sale esta loca, perdóname María del Mar, pero en esa época sí te veías un poco loca. Yo me acuerdo hablar con Grillo y yo decía, ¡wash! ¿Qué es ese título de ese libro? Y es que tirar sin culpa. Y yo, interesante. Y por lo menos uno decía como esos libros como que uno cogía y uno decía, bueno, yo lo voy a comprar, pero me toca como darle la vuelta en la biblioteca porque pues tampoco lo puedo dejar ahí con mis papás porque después mis papás van a decir como que ¿qué? Y yo creo que es ese tipo de cosas que uno ya solamente con ese titular de ese libro, uno dice, este libro promete. Además de que es muy bueno, pero claro, o sea, era de todas formas como que genera esa como sensación de, ¿voy a leer esto? Sí, voy a leerlo. Además, o sea, parece que estuviéramos hablando del siglo pasado, pero esto era el 2018 y en el 2018 de verdad no había tantas cosas, sobre todo en la industria, o sea, me entiendo, porque uno lo dice como y es chistoso porque no fue hace tanto tiempo. Bueno, pero para mezclar un poco con los dos temas que nos convocan, yo escribí ese ensayo en el 2000, durante el 2017 y 2018, yo venía escribiendo unos artículos en ese entonces, la primera versión de la revista Volcánicas, de la hoy en día gran revista Volcánicas, con Catalina Ruiz Navarro. Y al principio yo había hecho como unos ensayos, yo la verdad además no sé ni dónde están porque nunca los volví a encontrar y no valía la pena porque era como, bueno, esto es como lo que pienso sobre algo y era algo que no tenía mucha relación, pues o sea, funcionaba y decía algo sobre alguna cuestión que hubiera pasado en relación al género, pero no pasaba nada y yo también me aburría escribiéndolos, o sea, yo sabía que eran correctos, pero ya está. Y un día yo me levanté
Y me levanté muy cansada, como me levanté muy aturdida de pensar como era un momento de muchísima efervescencia feminista en Argentina y yo estaba muy vinculada y veníamos de asambleas y veníamos de unos procesos colectivos hermosos y súper interesantes en ese momento y muy emocionantes, además como en esa, no sé, yo tenía 25 años y estaba como muy enamorada y muy metida en la militancia feminista y me dio mucha bronca una mañana, a pesar de haber tenido todo este proceso, volverme a sentir frustrada porque un pantalón me quedaba chiquito. Y dije, esto es estúpido. Y me da ira, o sea, no puede ser que yo, que siento que soy una persona más o menos competente, estoy grande y además trabajo o sea, soy una militante, esto no puede ser. La frustración y la impotencia y como que, y además veníamos de un momento en el que todo era ámate como eres y como que fue también una primera ola de una cooptación muy neoliberal de nuestros feminismos que hoy en día ya está, eso pasó, pero en ese momento estaba como empezando a surgir y sucedía esto y por otro lado una lógica de no puedes dudar en ningún momento de esto que estamos hablando porque vas a ser una mala feminista. Y yo recuerdo que esa mañana yo me levanté como muy agotada y me senté en la mesita ratona de la sala del apartamento en el que vivía. A mí me gustaba mucho trabajar en el piso. Es algo muy malo para la espalda. Más cuando te dedicas a escribir. Claro, y escribí de un tirón la historia de todos mis kilos, que fue el ensayo que abre ese libro. Y además yo no era una criatura de internet, que también esto es algo como que pasa mucho en las autoras de mi generación, a pesar de, o sea, yo no tenía blogs y no era como esta persona del universo internet, no tenía Twitter. Y yo escribí eso, me pareció que era tan íntimo que dije, no, yo voy a guardar esto, porque yo que voy a publicar esto. Y se lo mandé a mi psicóloga de ese momento, que me había dicho, creo que como que yo venía de un gran bloqueo de escritura y me dijo, bueno, quizás tienes, como que yo también venía medio motivada por escribir cosas que fueran más una voz y fueran menos una imitación de otras voces. Y yo recuerdo que yo se lo mandé a Catalina ese ensayo y Catalina me dijo, esto hay que publicarlo, esto es muy bueno, publiquémoslo. Y yo le dije, no, mis papás no saben que yo sufrí un desorden alimenticio. O sea, como yo no puedo hablar a título personal de esto porque eso tampoco hacemos los escritores de verdad. O sea, era como todo muy confuso. Y ella me dijo, no, esto vale la pena, esto es bueno. Entonces yo se los mandé la noche anterior a mis papás de que salieran Volcánicas. Y ese texto... ¿Cómo se llama para que lo busquen acá en internet si quieren leerlo? La historia de todos mis kilos. Espectacular. Que es el que abre ese ensayo. Eso habrá sido 2017. Ese texto rompió el internet de ese momento. A mí me tocó abrirme una cuenta de Twitter. Me entrevistaban de lugares, llegó a España, hicieron el movimiento Mi Primera Dieta, a partir de ese texto que había surgido ese día, como también una repercusión en internet, que para mí era súper extraña porque yo no era una gran habitante del internet. Pero algo pasó con la honestidad de ese texto, que fue no solo un nombre y algo en cuanto a la relación con los otros y las otras, sino que yo encontré una voz, encontré algo que no había antes en cuanto a mi escritura. Qué y encontré que hablar de ciertas maneras y narrar de ciertas maneras y contar, como yo leo hoy en día el texto y me parece muy bonito ver también como, bueno, algo de los tiempos verbales, y me acuerdo perfecto de ese uso y de esa forma en la que el texto narra primero una escena del pasado. Y eso, a pesar de hoy en día yo dedicarme a escribir ficción y esto ser un texto de no ficción, tiene un pulso narrativo que a mí me acompañó el resto de mi vida y que yo, gracias a esa publicación, fue que me di cuenta de que esa voz valía algo, ¿no? Que era la autenticidad, ¿no? Como esa mirada única que tiene cada persona. Esa mirada, claro. Pero hay una cosa que a mí me fascina, María del Mar,
y ya no me acuerdo a quién se la oí, se la robé a alguien, no van a creer que la idea es mía porque no soy tan inteligente, pero dice como, lo importante no es lo que a uno le pase, porque a cualquiera le puede pasar una experiencia, sino quien sepa narrarlo mejor. Claro, claro, total. Bueno, es que no era una experiencia singular, o sea, era una adolescente latinoamericana que le dijeron toda la vida que estaba excedida de peso y entonces, y la relación de, o sea, eso es básicamente la experiencia de todas las mujeres De latinoamericanas, todas nosotras, al total. menos de las mujeres latinoamericanas de la clase media alta, porque las mujeres de la clase baja y de otras interseccionalidades tienen esta misma experiencia y muchas más, o sea, muchas otras formas de violencia, ¿no? Claro. No era una experiencia singular, pero como que ese pulso narrativo, y ahí como conectándolo un poco con la premisa del podcast, yo recuerdo, yo no he sido tampoco una gran lectora de teoría, o sea, he leído mucha teoría feminista y me ha interesado un montón y en mi época más militante y en la que trabajaba con temas de género un poco más, pero a mí lo que más me marcó más que el género en disputa de Judith Butler, fue Teoría King Kong, de Virginia Despentes. Claro. Porque yo nunca había visto a alguien contar con tanta desfachatez la violencia. O sea, no necesitas ponerle ni edulcorar esto, ni ponerte a ti misma como una buena persona y como una víctima. No hace falta hacer eso para denunciar esto. Y yo recuerdo que cuando yo leí ese libro, debía ser el 2015, el libro no lo había traído a Argentina, creo que a ningún lado de América Latina, y lo leíamos con fotocopias, era una fotocopia, y claro, habíamos leído, yo había estado muy fascinada con el texto yonki de en ese momento Beatriz Preciado, como todos estos textos que eran muy académicos, Preciado mucho más, pero que tenían también una cuestión narrativa muy interesante. Y cuando leí el Teoría King Kong, me pareció que eso habilitaba algo que yo no había leído hasta entonces y era una especie de teoría, ensayo narrativo, no ficción, punk, con perspectiva de género, y eso fue lo que hice. O sea, unos años después fue eso lo que hice. Oye, María, hay una idea que me gusta muchísimo, pues más allá del tema del cuerpo, también la idea del placer. O sea, me parece que es un tema absolutamente fascinante, muy poco explorado en nuestra literatura latinoamericana. Y oí una idea que me parece muy bonito y es nombrarlo también es parte como de habitarlo, ¿no? O sea, lo que no se dice no existe y muchas mujeres no hemos tenido ni siquiera el vocabulario para describir el deseo. Y me parece que ese lenguaje es como ese primer como terreno de emancipación. Y a eso iba mi pregunta, tú que has escrito tanto ¿el placer femenino necesita un lenguaje? Yo creo que lo tiene, necesita usarlo. Yo creo que hay lenguaje y hay mucho más lenguaje del que nos atrevemos a decir. O sea, hay una convención de clase tremenda con las palabras que usamos para referirnos al sexo y hay algo de cómo ese vocabulario habita en un territorio subterráneo, ¿no? Y no hablamos de esto y entonces chichis. Porque no se puede decir, yo no sé, en mi familia era súper de mal gusto hablar de sexo, pero súper mal gusto hablar de todos estos temas ni escatológicos, y yo todavía digo esas cosas, oigo cualquier tema de esos y todavía mi cerebro se me prende como la alarmita y digo, pero si yo soy una mujer progresista, disque inteligente y leída, y todavía me sonrojo. A mí me parece bien sonrojarse. A mí me gusta sonrojarme con cosas y me gusta hacer sonrojar a la gente. Yo creo que no el primer libro, pero mi segunda novela es una novela bastante erótica y el único comentario que es inequívoco es que son muy buenas escenas de sexo, que es algo que a mí me hace sentir muy contenta porque yo soy una fundamentalista de hablar durante el sexo, de hablar durante el sexo, del lenguaje y el sexo, de cómo hablar mientras coges también estimula otro lugar y crear fantasías y narrar incluso es una actividad en sí misma, no es la enunciación de una acción, sino que es una acción. El hablar es una acción erótica y es una acción sexual.
y cómo hay cosas que te gusta decir, pero no te gusta hacer, y cómo se explora eso, como a mí me parece que el lenguaje y el sexo están súper, súper asociados, y a mí me interesa mucho. Me interesaba mucho más en términos políticos en otro momento, o sea, me interesaba mucho más en cuanto a la posibilidad del lenguaje y el consentimiento, y me interesaba mucho más pensarlo desde el problema del consentimiento. Y hoy en día no me interesa más desde ese lado, sino simplemente desde una cuestión estética y una cuestión lingüística y literaria, ¿no? Me interesa la manera en la que el erotismo se construye, la manera en la que el erotismo se narra, la manera en la que se narra la sexualidad, me interesa narrarla, me interesa leerla, como que hay algo de esa relación que para mí mutó desde coger y comer como en un lugar súper político y después se fue transformando y fue como llegando a un lugar tan más literario y más estético, pero a mí sí me interesa mucho pensar sobre las palabras, el placer y la sexualidad, y creo que las hay, pero que creo que los prejuicios sobre las palabras y el sexo tienen mucho más que ver con concepciones de clase, ¿no? Y que es algo que uno no escucha mucho en las clases altas. Yo recuerdo como unas primas ricas que yo tenía, viste que uno o es la prima rica y si uno no tiene primos ricos es uno. Yo tenía fácilmente identificables unas primas ricas y siempre me sorprendía la relación con los eufemismos del cuerpo, ¿no? Como no hay tetas, sino hay como esta cosa mucho más vulgar, sino como estas palabras muy tontas y muy ridículas. ¿Cómo decían tetas entonces tus primas? Buis. Ah, buis, buis. Y a mí me parecía lo más... Pero no porque tengas que decir la palabra técnica. No sé, la palabra vulva no es una palabra hot, pero la palabra concha es una palabra hot y a mí me gusta, y me gusta usarla, como me gusta elegirla, y coño también, como y eso está bien, como se puede jugar con eso. Total. Y con las palabras explícitas, ¿no? Verga me parece que está bien, pipí me pareció horrible, pija me pareció una linda palabra. Yo me acuerdo, pues en todos los clubes de lectura como que he estado, siempre hemos decidido como, bueno, ¿por qué no leemos un libro erótico? Y hay 2 libros eróticos que tengo en el radar. Uno es, por ejemplo, El síndrome de Ulises, de Santiago Gamboa, con el que tengo amigas que se han masturbado con ese libro y digo, qué buen narrador tiene que ser para que alguien se masturbe leyendo El síndrome de Ulises. Y otro que lo debiste leer, que se llama Las edades de Lulú de Almudena Grandes, que son como esos libros que uno los lee y empieza a sudar y empieza a quitarse como que, uy, esto está muy hot. Las edades de Lulú me ponía nerviosa. Las edades de Lulú, recuerdo a Anaïs Nin también. Y en la biblioteca de mi casa, yo no fui una gran lectora de Vargas Llosa. Me parece que leí que La ciudad de los perros y me gustó, pero no profundicé mucho. A mi mamá le gustaba mucho y le gustaba mucho como el late Vargas Llosa también, el del el Celta y no sé qué cosa. Pero por algún motivo había un ejemplar del Elogio de la madrastra y yo recuerdo leer ese libro como a los 12 años y pensar, Dios, ¿qué es esto? Me acuerdo el regaño de mi abuelo cuando me descubrió que yo estaba leyendo Cándida Heréndida y su abuela desalmada, que es este libro de Gabriel García Márquez, donde Claro. explotan a una niña sexualmente, Claro. pero que obviamente tenía un contenido que una niña de 12 años no podía, y a mí me daba rabia que me escondieran el libro, entonces me tocaba esconder cuando él estaba haciendo la siesta solamente para seguirlo leyendo por la obsesión de terminarme el libro. Obvio, porque ya quiero saber qué hay ahí. Sí. Obvio. Pero a mí no me parece, o sea, me parece que, y creo que con los relatos eróticos, lo que pasa es que conocemos demasiados relatos eróticos de las mujeres narradas por hombres y eso a veces ha estado bien, a veces no. O sea, ¿qué carajo es un pecho turgente? Nadie habla así, nadie coge así, nadie... Y no porque haya que evitar la metáfora para narrar el sexo, sino porque esa es trillada y sí, es como sus pechos turgentes. Pero yo creo que hay, como que no solo hay que leerla, sino que hay que escribirla. Total. Porque yo sí creo que, y no con o sea, pues esto, ponle que hay unos libros que a uno lo calientan, pero pues uno se ha masturbado con mensajes de texto, como cosas mucho menos elaboradas, ¿no? Como el
estímulo de la palabra es supremamente potente. Y a mí me resulta súper interesante. Ahora estoy trabajando en un proyecto de relatos eróticos porque me gusta y me gusta pensarlo. No me dedico, o sea, creo que mis dos primeras novelas tienen un poco más la primera tiene como muchas cosas eróticas, pero muy en relación a la violencia. Y la segunda sí tiene como mucho más vuelo erótico, porque es la historia de una relación amorosa. Y todo el mundo me dijo que las escenas de sexo eran muy buenas y entonces yo dije, no haré esto más. Y la última, pero de conchuda, dije, Para no dañarte la fama, ¿qué tal? Me encanta. la última, claro, porque uno vive pensando huevonadas, que la gente lo va a poner en un lugar y que la gente lo va a encasillar. A uno no es tan importante, a nadie le importa tanto lo que uno está haciendo. Pero yo Total. dije, no, esto que se me da y esto que disfruto, no lo voy a hacer en esta novela. Y solo tiene una escena de sexo, pero tiene mucha tensión homoerótica entre personajes, pero solo tiene una escena de sexo explícita entre personajes de la tercera edad, que es muy dulce y en medio de todo a mí me pareció muy bella. Pero sí, me pasa eso como que tengo esa transformación del lenguaje y el placer y tengo como esa mutación de lo político más a lo literario, pero sin duda es algo que me acompaña y que me interesa. María, pero mira que estaba hablando ayer precisamente como con una sexóloga, porque bueno, la estaba invitando a un evento y ella me decía, y estábamos hablando un poquito porque escribió un libro sobre todo para las mujeres en Colombia, y estábamos hablando como de los mitos y los desafíos también para las mujeres, y me decía es que la mayoría de las mujeres no se han venido, o sea, no han tenido un orgasmo, no conocen su propio cuerpo, hay mujeres que tienen tantas trabas que ni siquiera han sido capaces como de acercarse de formas diferentes al lenguaje, y a los hombres también los han educado de otra forma también sobre la sexualidad desde la pornografía. Entonces hay muchísimos como retos específicos y me hablaba mucho de la culpa. Me decía, también está muy asociado a que tenemos una forma muy católica, muy cristiana, que asociamos el placer con la culpa. Y te iba a preguntar porque pareciera que el placer, digamos, en tus narraciones también es un antídoto contra la culpa. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no. Yo en el primer libro estaba convencida de que era un antídoto. Y después con los años, no tanto con los libros, sino con los años, creo que no es un antídoto necesariamente. Creo que uno aprende a convivir con todas esas cosas, como que con todas las cosas que a uno no le gustan de uno mismo, que le torturan. Como que no me gusta pensar en estas soluciones mágicas para cuestiones tan profundas y tan trascendentales como la culpa. Y yo lo pensaba y después me di cuenta de que esas cosas como que son mucho menos taxativas, son procesos mucho más lentos los que puede hacer uno y los que puede hacer una, pues como con su propio sistema y con su propia crianza. Yo lo que sí creo es que las experiencias placenteras nos conectan mucho más con el deseo y el deseo es algo muy importante para las mujeres y el deseo es algo muy complejo y pensar en qué queremos, ¿no? Y en preguntarnos por el deseo, no como esta cosa de vas a hacer 10 cosas que quieras y las vas a anotar en tu diario y vas a hacerlas con tu skincare, sino como qué carajo es un deseo de vida y, y qué tiene que ver con qué queremos hacer de nuestras vidas, pues es algo que las mujeres por lo general o tradicionalmente no tuvo tanta relevancia, ¿no? Como que las mujeres, nuestros proyectos de vida estaban mucho más vinculados al deber y por eso nuestra sexualidad también se enmarcaba dentro de esa lógica y deber ser madres, y ahora hay todo un comeback de la discusión por el tema de la baja de natalidad, ¿no? Y entonces, tengan hijos, bueno, ténganlos ustedes, si es tan fácil. Y creo que la pregunta sobre el deseo, como que a mí me interesa mucho y siento que el placer también puede ayudar a dispararla, pero creo que la pregunta sobre el deseo es una pregunta muy trascendental. Bueno, pues el psicoanálisis ha dedicado mucho, ha dedicado mucho en estudiarla. Y siento que el placer es eso, es una herramienta de expansión también, de mundo, pero no es un antídoto, porque la vida no es solo placentera y eso es también un hecho, ¿no? Vital. Total.
como que a mí me pasaba cuando estaba escribiendo ese libro y hace no tantos años, pero algunos, en un momento de una super euforia, también una euforia colectiva, era otro momento del mundo, y yo pensaba que esto era lo único importante y que la vida, y tenía una concepción súper hedonista en ese momento, ¿no? Y que la vida tenía que ser 100% placentera y donde no haya placer no te quedes y como todo. Y hoy en día pienso, después de estos años en los que he pasado por duelos, ha muerto gente que amo, las cosas, el mundo está en muy mal momento y pienso, no, la vida también tiene momentos tristes y la vida también tiene momentos más angustiantes y hay que poder transitarlos y poder lidiar con la incertidumbre y poder lidiar con los momentos que no son placenteros y poder evaluar y poder como tener una visión un poco menos idealizada de lo que es la vida, ¿no? Incluso de lo que es el placer. Claro. Entonces, creo que ahí como que esa visión a mí me ha cambiado un poquito en relación a ese primer libro, pero sí sigo pensando que cualquier pregunta sobre el deseo es una pregunta importante. Ya que nos gustan las preguntas sobre el deseo, yo sí tengo una pregunta sobre el deseo que me parece fundamental porque además es una palabra que me encanta y muy poquita gente me dice, ¿qué? Sapiosexual. Y les voy a explicar qué es, porque muchos no deben saber. Es una persona que siente atracción sexual o emocional principalmente hacia la inteligencia de otra persona. Y bueno, eso no significa que no solo valoren el intelecto, pero que sí, digamos, esa capacidad de pensamiento, esa conversación profunda, la agudeza mental hace que se despierte un deseo romántico o simplemente un deseo. Tú que eres tan cercana a las palabras, tan cercana al deseo y que has evaluado tanto esto, ¿te consideras sapiosexual? No sé. O sea, me interesa mucho el deseo sexual, me interesa mi propio deseo sexual, me interesa el deseo sexual de las otras personas. O sea, es un tema que me interesa. Pero no está ligado con el deseo intelectual, ¿no? O sea, tu conocimiento no está vinculado necesariamente, o sea, que alguien, ¿no te parece importante que la persona que seas sea intelectualmente atractiva para ti? Depende. Me importa que sea graciosa. Eso debe tener un nombre, graciosexual o alguna cosa Debe así. ser eso. Lo que pasa es que yo con esas etiquetas como que lucho mucho porque pues no necesito, no he sentido nunca la necesidad de tener una etiqueta política, o sea, no he sentido la necesidad política de denominarme de alguna manera sexual. Debe ser porque he sido predominantemente heterosexual, entonces obviamente nadie me rompe las bolas por existir, que es lo que le pasa a las personas de otras orientaciones sexuales. Eh, entonces, como que es algo que no, en lo que no pienso tanto, pero sí creo que, porque el nivel intelectual me parece que es una medida un poco arbitraria en algunos sentidos, y no estoy segura de que sea condición sine qua non, como si lo es que sea una persona graciosa. Yo creo que para ser una persona graciosa hay que ser inteligente, porque, o al menos el sentido del humor que me gusta a mí tiene un bagaje cultural. No sé si eso es inteligencia, pero sí tiene un contexto, digamos. Claro, total. Pero a mí la gracia y cierto picante, como que cierto picante con el uso de las palabras, me interesa mucho más que un acervo intelectual. Como que para mí ahí sí hay algo de conectar desde un código y me doy cuenta. Por eso no podría decir, no sé si es sapiosexual, o sea, creo que es algo más específico, porque además es eso, personas de distintas procedencias, distintos oficios, pero hay algo, ¿no? Hay algo como que tiene un picante con la palabra y hay un dominio y hay algo que a mí me parece espectacular. Yo ante eso rendida, pues más que cualquier otra característica, para mí es Me como encanta. de verdad. Bueno, ya saben, si quieren conquistar acá a María del Mar, ya saben, van y le cuentan. Hacerla reír. Oye, ¿cómo se escribe desde el cuerpo? ¿Cómo se logra convertir lo íntimo sin perder esa sensibilidad y potencia literaria? ¿Cuál ha sido tu experiencia además con el hambre, con el sexo? Ya hablamos como del peso, con la culpa en tu obra. Yo creo que escribir es un estado del cuerpo. Qué lindo. Y esto lo creo hace poco.
creo que la escritura es un estado del cuerpo. Y en ese sentido, a mí me interesa el texto y me interesa, y me doy cuenta de que me interesaba incluso en Coger y Comer sin culpa, mucho más que lo que yo quiera volcar ahí. Como para mí la escritura no es una forma de redención, ni es una forma de curación. Yo no escribo diarios. Hay gente que los diarios hacen mucho eso. Yo no escribo, o sea, o cuando es una actividad específica. Pero esta escritura en realidad es entregarse a un texto, ¿no? Y entregarse al misterio del texto y de las palabras. Incluso cuando eso está en primera persona, hay algo que sucede que excede lo que yo te quiero decir a ti, porque yo no te contaría a ti lo que yo cuento en ese texto de la misma manera, porque es otra actividad. Entonces ahí yo creo que lo que uno sí, como que entregarse a la escritura, incluso si es escritura en primera persona o no, pero entregarse al estado del cuerpo que te propone escribir es algo fundamental. Y entender lo que te pide un texto. El texto, incluso si es un texto de no ficción, te pide algo que es más importante que ti mismo, ¿no? Como no, hay cosas que un texto te pide para ser bueno, en la que tienes que dejar de lado lo que tú quieres decir de ti o cómo te quieres hacer quedar a ti. Y creo que eso es importante y entender que la escritura para mí siempre está en función de algo más grande que yo misma, ¿no? Como que está en función de un buen texto. Siento que eso como que es muy crucial. La verdad o no, para mí, lo único como que me parece importante que tengan esos textos es que haya verdad ahí, como no que sean verídicos ni necesariamente verosímiles, sino que la potencia sea genuina, que quieras decir algo y que no puedas no decirlo, que es como entregarse a la escritura. La intimidad pasa a un segundo lugar. Pues supongo que, o sea, hay cosas como más vulgares de ese aspecto que es como, bueno, pues a mí sí me parece que las personas que no piden estar en un texto de uno no tienen por qué estar, como esas cosas con los nombres propios y demás. Lo que pasa es que yo hoy en día no escribo mucha no ficción, pero bueno, ese cuidado y ver bien sobre qué es un texto. Uno por lo general, y uno a veces cuando está escribiendo en primera persona, quiere que la gente lo quiera o quiere que la gente piense de uno como, ay, esta chica. Y eso no le hace bien al texto. Eso no le hace bien a lo que estás escribiendo. No importa lo que tú quieras que la gente piense de ti. Importa lo que es esto que estás haciendo y que estás escribiendo. Y eso, y uno se da cuenta cuando lee de que las personas se sintieron, les dio pudor o quisieron quedar bien ellos, como, y eso es algo muy odioso de ver cuando uno está leyendo algo en primera persona, que es como, esto no tiene sentido, pero quieres que yo piense que tú eres una persona genial, y no me importa eso, porque yo lo que estoy leyendo es un libro, incluso sobre tus reflexiones geniales, pero esto tiene que estar a disposición de lo que estoy leyendo, no a disposición de quién eres tú, ¿no? Y creo que eso es o sea, a mí me pasa mucho, me pasaba mucho más, y siento que mi trabajo desde Coger y Comer a hoy pues en esta última novela pero incluso en Coger y Comer es tratar de que yo no esté tan presente en el texto. Porque incluso las personas cuando leen un texto de no ficción, es un narrador. Está bien, en este caso el narrador oficia como una persona a la que tú puedes identificar, pero igual la estructura funciona de la misma manera. No puedes sacarle eso para meter tus pequeñas cuñas de que eres una persona súper genial. Claro. María, quería hablar de un tema que también me parece interesante. Hay una epígrafe de Vivir para contarla de Gabo. Dice, la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo la recuerda para contarla. Tu última novela, que se llama La memoria es un animal esquivo, pues toca muchísimo el tema de la memoria y sobre todo la memoria masculina.
sin como idealizarla o tal vez caricaturizarla. Cuéntanos un poquito qué reflexiones has hecho sobre la memoria y por qué te pareció interesante abordarla en esta última novela. Me pareció súper, o sea, me gustó mucho la idea me gusta mucho la arbitrariedad de la memoria. Uno cree que uno elige de lo que se acuerda y yo no creo que uno elija de lo que se acuerda. Y además tampoco creo, o sea, si algo hemos aprendido de las comunidades LGBTIQ+, es que uno sí que no elige lo que es, ¿no? Y yo creo que la memoria es parte constitutiva de quienes somos, nuestra infancia es parte constitutiva de quienes somos, de lo que vamos a hacer en el futuro, de lo que no. Y la manera en la que eso nos impacta es algo sobre lo que tenemos mucho menos control del que queremos tener. Y la manera en la que estamos supeditados a un recuerdo y creemos en ese recuerdo, a pesar de que yo creo que la memoria es una forma de ficción, o sea, la memoria también y se modifica. Total. Y eso no tiene como mucha, no tiene tanto asidero como una cuestión infalible. Y yo creo que esa incapacidad para ser flexibles con nuestro recuerdo y con la forma en la que nuestro recuerdo hace la identidad y constituye el trauma y demás, pues es como un poco una tragedia de algunos personajes o de algunas personas de este protagonista en particular, ¿no? Y es también la tragedia de una familia. Yo quería escribir una novela sobre una familia, quería escribir como un gran mamotreto. No sé si fue porque volví a leer 100 años de soledad y dije como, I can do it. Yo, no, mentira, pero quería escribir un texto sobre hermanos. Ajá. Y me interesaba mucho como una persona que tiene hermanos, como me interesa mucho la institución de la familia, me interesa mucho la relación, los vínculos de los hermanos. Desde Caín y Abel me interesan los vínculos de los hermanos. Y quería como abordar un poco ese conflicto, ese problema. Y eso me fue llevando a la memoria. Sí, porque una familia no es un vínculo consanguíneo, una familia es un mito de origen. Y es un mito de origen que se comparte y se reproduce, además de, por supuesto, una cuestión material, pero digamos que no importa en este caso. Una familia es una mitología que repetimos y creemos y con la que peleamos. Y una familia también es el silencio que aglutina esa mitología, ¿no? Entonces, como que eso fue como lo que echó a andar esta novela. No solo es un hombre mayor, es una novela que está en primera persona, las otras dos estaban en tercera. Y ahí pues como que el desafío técnico fue distinto y fue súper interesante también y es una novela que habla de un tiempo que pasó, ¿no? Como que habla del tiempo perdido, de un personaje donde ya no hay mucho más que hacer, esto es lo que hay. Tenía que dar la sensación de que había pasado toda una vida, tenía que contar toda una vida y eso fue muy bonito, o sea, fue muy interesante poder navegar y poder entregarme a ese estado de la escritura para indagar sobre algo tan enorme como la relación entre los hermanos y de ahí el problema de la memoria, ¿no? Como el problema de que cada uno tenga un recuerdo distinto y que eso sea irreconciliable mientras van pasando los años porque cada uno cree que su recuerdo es infalible y es el único. Y creo que ahí como que ese problema fue muy bello para mí para trabajar y fue muy estimulante y fue muy dulce y hermoso y me hizo muy feliz como todo ese momento de la escritura porque creo que la premisa principal era creo que la idea de la memoria llegó después de la idea de los hermanos, justamente porque yo siento que descubrí mientras escribía y mientras pensaba en ellos que el problema que tenían era que su recuerdo era irreconciliable. Y ahí como que eso le abrió otro universo de conflicto o para profundizar. Y también por eso era importante que fuera un narrador en primera persona, porque el recuerdo es subjetivo. Y el narrador sabe algunas cosas, pero ignora muchas otras y que conforme iba pasando la novela, nosotros pudiéramos empezar a dudar un poquito de la versión de él, ¿no? Que es quien nos cuenta
porque, como dice García Márquez, lo único que tenemos es el recuerdo. Claro. No importa ya si es verdad o no. No, me encanta eso de que el recuerdo sea ficción, creo que tienes toda la razón. No, María, la verdad, qué delicia de episodio. Quedo muy, muy contenta con todos estos aprendizajes y reflexiones. Y por favor, sigan y lean a María del Mar, que sí es una joven promesa que toca chequear. No, ya no somos tan jóvenes, pero somos muy jóvenes, Marco. Somos muy jóvenes, sí, total. Ya casi llegando a los 40. Con mis canas digo, la juventud está aquí. Perfecto. Gracias, María, por estar acá y a todos ustedes, gracias nuevamente por acompañarnos. Este es un podcast para contagiar el amor por los libros, porque no hay mejor forma de incentivarlo que desde la divulgación. Ser promotor de lectura es un hobby, pero también un reconocimiento y un agradecimiento implícito a aquellas personas que en nuestra vida nos acercaron a los libros. Bielo.